Un saludo muy especial a todos mis hermanos. El día de hoy es el primer domingo del mes de junio de 2020 en medio de la cuarentena mundial. Que el Señor los bendiga, hermanos. Hermanos, hoy vamos a estar leyendo la palabra en esta segunda parte del culto al Señor. Tuvimos primeramente la clase final de la escuela dominical a cargo de nuestro hermano Kevin, a quien de antemano le agradecemos mucho por apoyar con la enseñanza de la iglesia. Excelente maestro. Que el Señor lo bendiga, mi hermano. Muy bien, vamos entonces en esta segunda parte a comenzar con la lectura de la palabra y después vamos a hacer una oración pastoral para dar paso a la exposición de las Sagradas Escrituras, mis amados hermanos. Les pido que todos estén sentados, cómodos en sus hogares y que busquen sus Biblias. Allí vamos a estar leyendo la palabra en Hebreos capítulo 5, desde el verso 11 hasta el verso 14, que es donde finaliza el capítulo 5, y vamos también a leer una parte muy pequeña del capítulo 6, del verso 1 hasta el verso 3. Entonces voy a hacer yo mismo la lectura. Les pido por favor que en lo posible traten de acompañarme leyendo en sus casas, siguiendo la lectura que yo voy a hacer en voz alta. Entonces dice así la palabra. Vamos a leer Hebreos capítulo 5, verso 11 hasta el capítulo 6, verso 3. Dice la palabra del Señor. Acerca de esto tenemos mucho que decir y difícil de explicar, por cuanto os habéis hecho tardos para oír, porque debiendo ser ya maestros después de tanto tiempo tenéis necesidad de que se os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de las palabras de Dios. Ya habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido. Y todo aquel que participa de la leche es inexperto en la palabra de justicia, porque es niño. Pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Por tanto, dejando ya los rudimentos de la doctrina de Cristo, vamos adelante a la perfección, no echando otra vez el fundamento de arrepentimiento de obras muertas, de la fe en Dios, de la doctrina de bautismo, de la imposición de manos, de la resurrección de los muertos y del juicio eterno. Y esto haremos si Dios en verdad lo permite. Que el Señor bendiga su santa palabra, mis amados hermanos, que ha sido leída para exponerla y para meditar en ella. Oremos entonces al Señor. Por favor, inclinemos nuestros rostros, dispongamos nuestra mente y corazón, nuestra reunión, dispongámosla delante del Señor, pongámosla a sus pies para que Dios bendiga esta hora, para que Dios bendiga nuestros hogares, para que el Espíritu Santo tome el control de nuestras vidas y ilumine nuestro ser y podamos aprender de estas enseñanzas que tenemos para el día de hoy. Oremos. Padre nuestro que estás en los cielos, Señor, bendecimos tu santo nombre hoy, domingo, Señor, el día de reposo, el día del Señor. Maravilloso día, Señor. Un día como hoy resucitó de la tumba, se levantó de la tumba nuestro Señor Jesucristo con gran poder, Señor. Y Señor subió a los cielos después de 40 días de estar con sus discípulos para sentarse a la diestra de la majestad, a la diestra del Padre. Señor, la honra, gloria, alabanza, a perpetuidad son para ti, oh Dios. Bendecimos tu nombre en esta mañana y agradecemos, Dios, por tantas cosas, por tu bondad, Señor, y fidelidad para con cada uno de nosotros en esta semana que pasó. Agradecemos porque no nos has faltado, Señor, sino que has sido fiel para proveernos nuestro sustento diario, Señor, para ayudarnos en nuestra debilidad. Has sido fiel, has sido bueno, Señor, para
Señor, aún librarnos de las tentaciones, Señor, para guiarnos en cómo debemos vivir, en las decisiones diarias que tenemos que tomar, Señor. Gracias. Te agradezco tanto, Señor, por cada familia, Señor, que está escuchando hoy la palabra tuya. Te pido que los bendigas, Señor, en nombre de Jesucristo. Que bendigas los hogares, a los esposos y esposas, a los hijos y a las hijas, Señor. Que bendigas a los hombres y mujeres que están solos, solteros, Señor. Te ruego en nombre de Jesucristo, Señor, que seas tú en cada hogar, hoy especialmente. Que tu Espíritu Santo, Señor, hoy ilumine a tu pueblo, Señor, no solamente a nuestra iglesia, sino que hoy todas las iglesias alrededor del mundo, todos los que son el cuerpo tuyo, Señor, el cuerpo de Cristo, la esposa del Cordero, hoy en todo el mundo pueda escuchar tu palabra y ser iluminado por tu Espíritu y animado con el poder de esta palabra santa, Señor, que se predica en cada lugar. Gracias, Señor, por estas exposiciones que hemos tenido del libro de Hebreos, porque hemos aprendido, Señor, muchas cosas. Te pedimos, Dios Santo, que nos permitas continuar y nos animes, Señor, para seguir escudriñando esta carta maravillosa, esta epístola. Y que, Señor, en la medida que la leamos, seamos edificados. Que en la medida que la leamos, la estudiemos y meditemos en ella, Dios, que nosotros seamos instruidos de cómo debemos vivir y aprendamos mucho y tengamos mucho conocimiento de ti, Señor, pero también que sepamos cómo poner en práctica, Señor, cómo poner en obra todo lo que tú nos mandas y nos enseñas en estas palabras. Bendice el día de hoy, Señor, bendice tu palabra, bendice a tu pueblo, Señor, bendice esta exposición de las Sagradas Escrituras, te lo rogamos, en el nombre de Cristo, nuestro Señor, nuestro Salvador. Amén. Bien, hermanos, es para mí siempre una alegría poder compartir la predicación y la exposición de las Sagradas Escrituras. Dios permita que pronto estemos otra vez juntos y que otros hermanos también puedan enseñar y predicar la palabra. Que mi anhelo es que Dios levante hombres y varones de fe aquí en Popayán, en la Iglesia Bautista Reformada, Sol y Deo Gloria, para que podamos llevar la palabra de nuestro Señor hasta el último rincón de esta ciudad, pero también del Cauca, y poder también extendernos más allá de este departamento y poder compartir con otras iglesias hermanas la fe que el Señor nos ha dado, las enseñanzas de las Sagradas Escrituras. Muy bien, hermanos, vamos entonces a reflexionar en esta palabra. Desde que comenzamos la epístola a los Hebreos, ustedes saben que hemos venido exponiendo diferentes aspectos de la superioridad, de la excelencia y la obra de nuestro Señor Jesucristo, tal como el mismo autor de la carta los desarrolló a lo largo de los primeros 5 capítulos. Y llegamos la semana pasada al verso 10 del capítulo 5, donde el autor afirmó que nuestro Señor fue declarado por Dios como sumo sacerdote según el orden de Melquisedec. Esa fue nuestra enseñanza del domingo de la semana pasada. Sin embargo, a partir del verso 11 y hasta el capítulo 6, el autor, inspirado por el Espíritu Santo, interrumpe el hilo de su explicación del sumo sacerdocio de Cristo. Y cuando uno hace la lectura de esos textos, se ve claramente la interrupción, porque él viene hablando del tema del sacerdocio de Cristo y se nota claramente a partir del verso 11 que él hace un alto para exhortar a esos lectores originales, a los destinatarios originales, y por supuesto también a nosotros, buscando que seamos mejores estudiantes de la palabra. Y especialmente lo que encontramos en estos versos que expondremos el día de hoy es una dura exhortación para los creyentes espiritualmente inmaduros. El autor nos da una advertencia muy clara
la cual debemos escuchar y atender con mayor solicitud y seriedad posibles como hijos de Dios. Todos sabemos, y cuando miramos este mundo, hermanos, que hoy en día el común denominador de nuestra sociedad, tanto en hombres adultos como en mujeres adultas, es la inmadurez. Ese es el común denominador. Tristemente vemos hombres que no asumen sus responsabilidades, ni en sus hogares ni en su trabajo. Solo quieren disfrutar, solo quieren divertirse como niños. Y de igual forma vemos mujeres que delegan su responsabilidad como madres a otros para criar a sus mismos hijos y que abandonan sus hogares en busca de una ilusión feminista inmadura que al final solo trae destrucción para su misma familia. Esto lo sabemos, esto es lo que ocurre en el mundo. Es casi que el pan de cada día con toda la transformación y el declive en el que viene este mundo, cayendo cada vez más en rebeldía contra Dios y deshonrando el nombre de nuestro Señor. Y en la iglesia, hermanos, desafortunadamente el panorama es poco alentador. La inmadurez espiritual se presenta a todo nivel. Sabemos de denominaciones enteras que se han alejado de las sagradas escrituras. Son denominaciones que abrazan hoy en día pensamientos y conductas inmaduras y mundanas, a las que les caería muy apropiadamente las palabras del apóstol Pablo, allí en 1 Corintios 14:20, donde él estaba enseñando sobre el hablar en lenguas y les dice a sus oyentes, a sus destinatarios: hermanos, no seáis niños en el modo de pensar, sino sed niños en la malicia, pero maduros en el modo de pensar. Ay, cómo nos falta a nosotros, hermanos, y a muchos hermanos y iglesias, denominaciones enteras, escuchar estas palabras del apóstol Pablo. Debemos salir de la niñez en nuestra manera de pensar, más bien ser niños en la malicia y llegar a una madurez en nuestra manera de pensar. Es la invitación del apóstol Pablo en 1 Corintios 14:20. Así que examinando el texto que vamos a estudiar, hermanos, vi claramente que el autor nos presenta y advierte del peligro del peligro al que estamos expuestos como creyentes al tener estas actitudes infantiles e inmaduras. Por eso he titulado la exposición de la palabra del día de hoy: el peligro de la inmadurez espiritual. El peligro de la inmadurez espiritual. Porque claramente es un peligro, y es un peligro para nosotros, los hijos de Dios. Es un peligro para la iglesia, la inmadurez espiritual. Así que, hermanos, en primer lugar, quiero decirles que el peligro de la inmadurez espiritual es el resultado, como el mismo autor lo dice, y como lo leímos en la palabra, es el resultado de ser tardos para oír. El peligro de la inmadurez espiritual es el resultado de ser lentos para aprender. Volvamos otra vez a la lectura que hicimos. La primera porción dice allí el verso 11 y parte del verso 12 dice: acerca de esto tenemos mucho que decir, dice el autor, y difícil de explicar, por cuanto os habéis hecho tardos para oír, porque debiendo ser ya maestros después de tanto tiempo. Esa es la exhortación como empieza en el verso 11 y parte del verso 12. El autor, recordemos que viene hablando del sacerdocio de Cristo. Siempre tenemos que mirar todos estos textos en su contexto. Y ahora él se detiene y dice que de este tema tenemos mucho que decir. Por supuesto, del sacerdocio de Cristo tenemos mucho que decir. Y lo hemos dicho parcialmente algunas cosas, pero después de este paréntesis que él hace, vamos a tener que mirar mucho sobre lo que dice el libro, especialmente el libro de Hebreos, sobre el sacerdocio de nuestro Señor. Y él lo dice, tenemos mucho que decir.
Y el autor anuncia, allí mismo dice, pero es difícil de explicar, dice, él lo dice, todo lo que falta por decir es difícil de explicar, o sea, no es un tema fácil. Y para mí, hermanos, lo que hace difícil de explicar este tema y todos los que exponen la carta, no es porque sea un tema demasiado avanzado para sus lectores, para los destinatarios, para los oyentes de la carta y también para nosotros. Eso no es lo que hace difícil de explicar el tema, o porque posea una teología demasiado profunda. Realmente el problema es lo que él dice allí. El problema es que sus alumnos, sus oyentes, son demasiado perezosos y son faltos de interés. Mire, notemos las palabras que utiliza aquí el autor en este verso, en este capítulo 11, es capítulo 5, verso 11 y 12. Dice, os habéis hecho tardos para oír. Otra versión dice, vosotros sois lentos para aprender. Bueno, y la nueva versión internacional de una manera muy coloquial lo expresa así, dice, porque a ustedes lo que les entra por un oído les sale por el otro. Es decir, estas personas tenían pereza, porque la palabra cuando dice para oír, la connotación de la palabra es que ustedes son perezosos. Estas personas tenían pereza, tenían falta de interés, no había diligencia, no había el deseo de tener una adecuada preparación en los asuntos del Señor, en la palabra del Señor. Mire, hermanos, esta expresión que él utiliza muestra una actitud pecaminosa frente al estudio de la palabra de Dios, frente al estudio de las Sagradas Escrituras. Y entonces por eso él le dice, mire, esto es difícil. ¿Por qué? Porque ustedes, los escuchas, ustedes son perezosos, les falta interés. Ante esta situación, el autor les dice también allí, si se dan cuenta, por cuanto os habéis hecho tardos para oír, porque debiendo ser ya maestro, les dice, después de tanto tiempo, les dice, después de tanto tiempo, ya debían ustedes ser maestros, en lugar de estar siendo enseñados. Y claro, aquí nos surge una pregunta que pues es válida. ¿Cuántos años de preparación se necesitan para aprender y enseñar la fe cristiana? ¿Cuántos años se requieren? Y a decir verdad, yo no creo que el autor se esté refiriendo a que ellos ya debían ser educadores profesionales con escalafón en el Ministerio de Educación. No, yo no creo que se esté refiriendo a eso, mis hermanos. Yo creo que que él está señalando una cualidad que debe poseer todo cristiano verdadero que ha nacido en el Evangelio, que ha nacido del Espíritu Santo y que cada día ha sido fiel y es fiel con el estudio de las Sagradas Escrituras. Es una cualidad que se va desarrollando a través de un buen hábito. Y esa cualidad la debe poseer todo cristiano. Mire, hermanos, desde que llegamos a ser cristianos, la palabra, por ejemplo, nos insta, la palabra nos pide, nos da un mandato, y ese mandato es enseñar a otros. Para poder enseñar a otros, nosotros tenemos primero que aprender. Es un mandato. Nosotros debemos, desde que conocemos al Evangelio, desde que conocimos a nuestro Señor Jesucristo, a nuestro Salvador, a nuestro Señor, debemos enseñar. Miren lo que dice la gran comisión que conocemos nosotros en Mateo 28, del 18 al 20. Dice allí, y Jesús se acercó y les habló diciendo, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles, dice, que guarden todas las cosas que os he mandado, y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Si ustedes notan allí, el mandato incluye enseñar. Muchas iglesias se quedan simplemente, y este es
uno de los grandes problemas que existe hoy en día con la Gran Comisión es que muchas iglesias y muchos hermanos, muchas denominaciones se quedan simplemente en la parte de ir, y bueno, son excelentes yendo a lugares, a nuevas personas, en sitios geográficos remotos, haciendo discípulos, haciendo seguidores de Cristo a todas las naciones y bautizándolos, son muy buenos, pero fracasan en la segunda parte que está en el verso 20, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. ¿Y por qué no pueden enseñar? Porque las iglesias y las denominaciones se quedan como bebés espirituales, se quedan como niños, ellos se quedan como inmaduros. Y mucho de esto se debe a la pereza, mucho de esto se debe a la falta de interés de estudiar las Sagradas Escrituras. El aprender y enseñar no es un mandato, hermanos, que está dirigido solamente a los pastores y a los maestros de la iglesia. Y tampoco era en este capítulo 28 de Mateo un mandato exclusivo de los apóstoles. Y la razón se encuentra ahí mismo en el texto. Si ustedes se dan cuenta, al final del texto dice, y aquí dice el Señor Jesús, yo estoy con vosotros todos los días. ¿Hasta cuándo? Hasta el fin del mundo. Y por supuesto, el fin del mundo no ha llegado. Luego el Señor está todavía con nosotros. Luego, lo que está diciendo lo que está diciendo el Señor allí en Mateo 28 no era exclusivamente para los apóstoles, sino era para todos los discípulos de los apóstoles y todos los que en toda esta historia, en todo este tiempo, por todas estas edades, hemos venido escuchando el Evangelio, arrepintiéndonos, creyendo en el Señor y hemos venido a ser parte de la iglesia. Es para todos nosotros este mandato, que enseñemos, que no seamos perezosos, que aprendamos bien y enseñemos. Y mire, esto no es exclusivo, inclusive dentro del entorno del trabajo de la iglesia, nosotros como iglesia. Mire lo que dice la palabra con respecto a la enseñanza que nosotros debemos tener para nuestros hijos. En Deuteronomios 4:9 dice, por tanto, guárdate, hablando de Israel, y guarda tu alma con diligencia para que no te olvides de las cosas que tus ojos han visto, y ni se aparten de tu corazón todos los días de tu vida. Dice, antes bien, dice el Señor, las enseñarás a tus hijos y a los hijos de sus hijos. En nuestros hogares, hermanos, nosotros como padres y también las madres, tenemos la obligación de enseñar a nuestros hijos y ellos tienen la obligación de aprender para enseñar a sus hijos también. Y claro, cuando hablamos de enseñar, si un padre está enseñando a sus hijos, obviamente tiene que aprender. Y para poder aprender, tiene que dejar la pereza. Para poder aprender, tiene que dejar la negligencia. Tiene que tener interés. Tiene que despertar su interés en escudriñar las Sagradas Escrituras para poder enseñar a sus hijos. Mire también con respecto a los mandamientos. El Señor lo dice. Ese deber que nosotros tenemos de enseñar a nuestros hijos, de enseñar las verdades del Evangelio de Cristo, de las Sagradas Escrituras. Miren, hermanos, esta responsabilidad de enseñar a nuestros hijos nunca se debe trasladar a una clase de escuela dominical. Y eso es así, hermanos, porque lo que está ocurriendo con hoy las denominaciones y las iglesias es que las familias han dejado de cumplir su rol. Los padres y las madres han dejado de cumplir su rol mandado por el Señor y delegan a la escuela dominical en las iglesias los domingos la enseñanza de sus hijos. Como diciendo, mire, el que tiene que enseñarle las Sagradas Escrituras, enseñar el Evangelio de Cristo es allá la iglesia, es el pastor. Es las maestras de escuela dominical a los niños. Ellos son los que tienen esa obligación. Y durante la semana no dedican tiempo ni para aprender ni para transmitir la enseñanza a sus hijos. Hermanos, ese es un deber. Mire cuanto a los mandamientos. En Deuteronomio 6 del 1 al 2 dice, estos pues son los mandamientos, estatutos y decretos que Jehová vuestro Dios mandó que os
que os enseñase, para que los pongas por obra en la tierra a la cual pasáis vosotros para tomarla, para que temas a Jehová tu Dios, guardando todos sus estatutos y sus mandamientos que yo te mando. Y ahí añade, tú, tu hijo y el hijo de tu hijo, todos los días de tu vida, para que tus días sean prolongados. No hay excusa, hermanos. Nosotros debemos transmitir esa enseñanza. Debemos transmitir lo que el Señor nos está enseñando. Por eso nosotros debemos ver ese peligro de la inmadurez espiritual. Y que se basa, como lo dice el escritor, porque os habéis hecho tardos para oír. Porque tenéis pereza de oír. Debemos advertir ese peligro. Mire, hermanos, los cristianos también debemos ser capaces de aprender y enseñar la doctrina que lleva a la salvación en los relatos de la Biblia. Es muy triste, hermanos, cuando un cristiano, y sobre todo uno que lleva tiempo en el Señor, se siente como inepto, se siente como incapaz de enseñar. Y aún se lo expresan a uno, no, es que yo no me siento capaz de enseñar la palabra. Yo no me siento capaz de transmitir este conocimiento. Y mire, hermanos, no, esto no requiere gran esfuerzo. Aprender las Sagradas Escrituras sí requiere disciplina, sí requiere que tengamos buenos hábitos, pero ante todo requiere que nosotros tengamos interés, que tengamos motivación y que no seamos perezosos. Yo creo que todos hoy en día estamos familiarizados con la palabra procrastinar, que es una palabra que se usa mucho en el argot de hoy en día, mostrando esa palabra. Lo que quiere decir es que nosotros, cuando tenemos que hacer algo importante, algo urgente, sea algo importante, algo que es prioritario en nuestra vida, simplemente lo postergamos. Y en lugar de hacer eso que es importante, dedicamos nuestro tiempo a hacer cosas de segunda importancia, cosas secundarias. Y entonces muchas veces nos vemos procrastinando. Tenemos que hacer algo, un estudio de la palabra. Y más bien nos ponemos, no sé, a mirar el chat, nos ponemos a mirar videos, porque es más fácil. Es más fácil hacer esas cosas. Entonces, simplemente lo que hacemos es ponemos cosas de menos interés, de menos prioridad y nos ponemos a hacerlas. Y con eso lo que hacemos es que dejamos atrás, dejamos de lado lo importante. Eso es procrastinar. Y muchas veces, hermanos, los cristianos nos encontramos procrastinando. Nos encontramos dejando lo importante, lo esencial y buscando hacer otras cosas más sencillas. Inconscientemente o conscientemente lo que estamos haciendo es evitando hacer las cosas importantes en nuestra vida. Y no solo aplica para la vida espiritual. Entonces muchas veces hermanos dicen, yo me siento incapaz, yo me siento inepto, hermano, para enseñar. Pero mire, aún es peor a un hermano se sienta así, es que el mismo hermano, el mismo cristiano, la misma cristiana, además de sentirse así, en la práctica sean perezosos y sean faltos de interés en la lectura de la palabra. Hermanos, este es un mensaje para animarlos, no para desanimarlos. Es para mostrarles lo que el autor nos muestra sobre el peligro de la inmadurez espiritual. Es un peligro. Tenemos que adquirir hábitos. Tenemos que tener determinación para que nosotros podamos seguir adelante con la lectura. Hermanos, les he dicho, póngase la meta de leer toda la Biblia. Léala en un año. Ahí en sus Biblias, inclusive en internet, usted puede buscar plan de lectura de la Biblia en un año. Y ahí le dice que debe leer el primer día, el segundo día y así los 365 días del año. Y si no lo encuentra y si de pronto usted no tiene su Biblia eso, es muy fácil, mis hermanos. La Biblia tiene dos testamentos, el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. Tome del Antiguo Testamento un capítulo y léalo un día. Y tome ese mismo día, empieza el Nuevo Testamento en Mateo con un capítulo. Entonces leí Génesis 1 y Mateo capítulo 1. Y el mismo día puede también leer, si quiere empiece desde los Salmos. Le estoy dando ya un método. Génesis 1
Salmo 1 y Mateo 1. Y así, día 2, Génesis 2, Salmo 2, Mateo 3. Y así, hermanos, hasta que termine de leer toda la Biblia. Y va meditando en ella, va tomando notas, va preguntándose, va escribiendo en un cuaderno. No, esto no lo entiendo. Y va aprendiendo. Y va leyendo las historias y va entendiendo, uy, qué terrible esta historia, no la comprendo. Uy, mire esta. Y como les dije en una enseñanza pasada, mis hermanos, pueden hacer en el cuaderno, pueden hacer un cuadro y pueden poner allí una columna donde diga los atributos de Dios y en otra columna donde diga los actos de Dios o las obras de Dios. Y cuando lea un capítulo, usted simplemente diga, bueno, ¿qué atributos de Dios me está enseñando esto que leí? Ah, bueno, me está enseñando que Dios es bueno, que Dios es bondadoso, justo, amoroso, que Dios es fiel, que Dios es los atributos. Omnipotente, soberano, omnisciente, inmutable. O sea, aquí veo que Dios no cambia, Dios es siempre el mismo. Anótelo. Anote el texto y diga, de esta lectura de Génesis 1 aprendí estas cosas de Dios. Pero también anote los actos de Dios. Ah, mire lo que hace Dios aquí. Dios es creador, Dios ejecuta estas acciones en el tiempo. Entonces eso es bien importante, hermano, y son consejos. Así que ese es el primer peligro que nos expone el autor, ese peligro de tener inmadurez espiritual. Es el peligro de ser tardos para oír. Y hermanos, esa inmadurez espiritual se evidencia por lo siguiente que dice el autor. Si ustedes lo ven con cuidado, dice, y ahora estos hermanos, dice allí, tienen necesidad de que se os enseñe, se os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de las palabras de Dios. Y añade más, y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido. Ahí se ve evidenciada la inmadurez espiritual de sus oyentes. Debido a que son perezosos, no hay interés. Ya ha pasado el tiempo, han pasado años en el Evangelio. Sí, van los domingos, sí, asisten a la reunión del miércoles, pero no, son personas que no comprenden. Entonces dice, tienen necesidad de que se os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos. Ahora, cuando hablamos de los rudimentos, hablamos de esas verdades elementales de la palabra de Dios. Y entonces él usa aquí una metáfora, dice, y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche, como cuando se le da leche a un bebé y no de alimento sólido. Dice que a pesar de llevar tanto tiempo en los caminos del Señor, ahora se les hace necesario que a alguien les vuelva a enseñar esas verdades elementales de la palabra de Dios. Y por eso finaliza diciéndoles, ustedes necesitan leche y no alimento sólido, haciendo esta metáfora y comparándola con el ser humano. Entonces, en primer lugar, hermanos, ese es el peligro que tenemos. Pero en segundo lugar, también, quiero mostrarles que el peligro de la inmadurez espiritual es el resultado de ser inexpertos en las sanas palabras de nuestro Señor. Es ser inexperto en las sanas palabras de nuestro Señor. Cuando nosotros leemos allí el verso 13, que ya lo leímos en Hebreos 5:13, dice, y todo aquel que participa de la leche es inexperto en la palabra de justicia porque es niño. Es esta metáfora que les estoy diciendo, que está usando el autor, comparando a los lectores, espiritualmente inmaduros con bebés inmaduros. Y sabemos que así son los recién nacidos en el Señor. Ellos necesitan leche espiritual de la palabra, es decir, verdades más elementales. Mire que ni el autor ni yo estamos diciendo que las verdades elementales no son importantes. Claro que son importantes, mis hermanos. Cuando usted comparte el evangelio a alguien y una persona llega a ser creyente y empieza a congregarse en la iglesia y la persona ya cree en el Señor Jesucristo como su Señor, Salvador, se arrepiente de sus pecados, claramente esa persona necesita comenzar por el principio, por verdades elementales. Las verdades elementales son importantes. Las verdades elementales son fundamentales. Esos rudimentos, que son esas verdades elementales,
aquí ni yo estoy restando la importancia ni tampoco el autor. Él lo que está diciendo es que personas que llevan ya mucho tiempo, años en el Evangelio, no se quedaron en esas verdades elementales. Y no porque sean malas las verdades, sino que se quedaron allí, se quedaron estancados, como recién nacidos, todavía que quieren leche espiritual. Y mire que, hermanos, nosotros incluso en la práctica, en un ejemplo un poco imperfecto, pero real, nosotros lo podemos ver en la práctica. Nosotros podemos ver si, usando la misma metáfora que usa el autor, si nosotros vemos que una mamá a su bebé está dándole leche materna, y el bebé está en lo que se conoce como un periodo de lactancia, de lactante, nosotros nos parece normal. Pero si vemos que el bebé va creciendo y se vuelve un niño y bueno, le siguen dando leche, porque claro, los nutrientes son necesarios, pues nos parece todavía normal. Lo que no nos parece normal es que de pronto ya va creciendo más, es un niño ya que va pasando a una edad más madura y la mamá todavía quiere seguir teniéndolo en esa etapa de lactancia. Eso nos parece raro. Ya él necesita alimento sólido porque necesita otros nutrientes, necesita proteínas, vitaminas, necesita cosas para que se desarrolle su cuerpo como un adulto. Entonces, claro, ¿qué haríamos nosotros? Le diríamos a la señora, bueno, creemos que usted ya tiene que darle al niño otras cosas, o al adulto que está en crecimiento. Nosotros, hermanos, evidenciamos eso en un ejemplo imperfecto como el que les cuento. En la vida espiritual también es así, hermanos. En la iglesia, nosotros vemos que si una persona ya aprendió las verdades más elementales, debe proseguir y debe seguir aprendiendo y debe seguir escudriñando y debe seguir profundizando en las Sagradas Escrituras. Entonces, mira lo que dice aquí en Primera de Pedro 2:2, haciendo referencia también a lo mismo. Es un consejo del apóstol Pedro donde dice, desechando pues toda malicia, todo engaño, hipocresía, envidias y todas las detracciones, dice el verso 2. Desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada para que por ella crezcáis para salvación. En la vida cristiana es así. La persona nueva en el Evangelio debe desear esa leche espiritual, esas verdades elementales, obviamente sin adulteración, porque también pasa que en algunas iglesias y denominaciones esas verdades elementales ya están adulteradas. De entrada ya les van enseñando cosas equivocadas. Entonces, claro, pero lo que el apóstol Pedro está diciendo es, debemos desear nosotros esas verdades espirituales, pero que no estén adulteradas. Pero él continúa. Dice, ¿para qué? ¿Para qué son esas verdades? Para que por ella crezcamos para salvación. O sea, hay una etapa de crecimiento en la vida cristiana. Y a lo que apunta el autor de Hebreos es a que ellos debieron crecer. Y para ese entonces debieron ser o deberían ser capaces ya de enseñar a otros porque había pasado el tiempo, como él lo dice. Pero se quedaron estancados. Se quedaron carentes de conocimiento de la palabra de Dios y por ende sin experiencia ni madurez. Incluso dice, y todo aquel que participa, allí en el verso 3, si ustedes lo observan con cuidado, en el verso 13, dice, y todo aquel que participa de la leche es inexperto en la palabra de justicia porque es niño. Es inexperto en la palabra de justicia porque es niño. Eso lo dice el verso 13. Aquí estoy mostrándoles el verso 14, pero en el verso 13. Si lo notan, dice, el que participa de la leche, que todavía consume esas verdades elementales y así sigue toda su vida, es inexperto. Claro que es inexperto en la palabra, en el evangelio de Cristo, porque es niño. Así es como el apóstol Pablo, él mismo se refiere a esto en 1 Corintios, capítulo 3, verso del 1 al 3. Creo que no puse esa cita allí en la presentación, igual la voy a leer. Si ustedes leen en 1 Corintios y lo buscan conmigo, 1 Corintios, capítulo 3, verso 1 al 3, el apóstol Pablo está haciendo referencia a lo mismo, llamando la atención a los corintios
precisamente por tener el mismo problema que tienen los destinatarios de la carta o de la epístola a los hebreos. Dice el apóstol allí en el verso 1 al 3 de 1 Corintios 3. De manera que yo, Pablo, hermanos, no pude hablaros como a espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. Y recuerden que hicimos un estudio varios domingos explicando que el cristiano carnal no existe. Esa enseñanza es precisamente una enseñanza adulterada del Evangelio de Cristo. Aquí cuando habla de carnal está hablando como niños en Cristo, como bebés espirituales. Él dice, no pude hablaros como a espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. Os di a beber leche, dice el apóstol, y no vianda, o no comida sólida ya para maduros, porque aún no erais capaces, ni sois capaces todavía. ¿Y por qué lo dice el apóstol? Porque aún sois carnales, sois niños en Cristo. Pues habiendo entre vosotros, y mire que él empieza a mostrar actitudes que los corintios tenían infantiles, pues habiendo entre vosotros celos, contiendas, disensiones, ¿no sois carnales y andáis como hombres? Dice el apóstol Pablo. Entonces es lo mismo que está diciendo el autor de la carta de Hebreos, la misma exhortación, que ellos se habían quedado estancados. ¿Y cómo se reflejaba por sus actos, por sus acciones, actitudes? Ay, celos aquí, celos allá, peleitas aquí, así como los niños, ¿no? Cuando pelean, divisiones, y dame mi juguete y ese es mío. Perdónenme que uso esa metáfora un poco más ampliamente, pero es así, mis hermanos. Miren, hermanos, la iglesia no está para eso. La iglesia es algo muy serio. Fue establecida por nuestro Señor Jesucristo a través y en virtud de la obra sacrificial que Él hizo. Requirió un sacrificio, así como lo estudiamos la semana pasada, tremendo de nuestro Señor, gran sufrimiento. Es asunto serio. No es una payasada. No es algo infantil. De esto depende nuestra vida eterna, nuestra salvación. Por eso, hermanos, debemos tomarlo con seriedad. Ahora, yo no quiero que ustedes piensen, mis hermanos, que yo les estoy diciendo que los cristianos vivimos una vida aburrida, porque muchos asocian la seriedad con la que uno debe tomar estos asuntos con una vida aburrida. Muchos asocian la profundidad con la que uno debe escudriñar las escrituras y estudiarlas con diligencia, con buenos hábitos, con una vida aburrida. Muchos dicen eso. ¿Y saben por qué lo dicen? Porque a ellos les gusta solo la diversión. Les gusta en su mundo perezoso de ociosidad simplemente divertirse. Ay, hábleme de cosas positivas, hábleme de cosas que me hagan reír. Miren, hermanos, la vida cristiana no es aburrida. Es una vida llena de gozo en el Señor, llena de alegría. Nosotros somos seres muy felices. Yo soy una persona muy feliz, no porque por mi nombre, pero soy muy feliz. ¿Y sabe por qué soy feliz? Por lo que el Señor ha hecho en mi vida. Mi vida es una vida llena de gratitud y de amor por la familia que me ha dado, por los hijos que me ha dado, por el sustento que me da cada día. Se pinta una sonrisa en mi rostro cada vez que veo a mis hermanos en la fe. No es así, mis hermanos. Cada vez que nos vemos es un gozo, es una alegría. Y no está asociado con ociosidad, ni con que es que venimos a la diversión, como muchos la ven hoy en día. No, no, nos vemos y nos gozamos en el Señor. La vida cristiana es una vida hermosa. Yo no la cambiaría por nada, por nada. Para mí, de hecho, la vida ociosa, la vida o lo que llaman diversión hoy en día los hombres y mujeres de hoy, para mí eso sí es aburrido. Es aburrido, es una pérdida de tiempo. A mí me emociona, hermanos, estudiar la palabra. Me emociona cantar himnos, me emociona buscar del Señor, hablar de Él, predicar me emociona. Y el Señor lo sabe. Y bueno, yo agradezco al Señor por eso. Pero no vinimos a hablar de mí. Hermanos, inexpertos en el mensaje de justicia es un problema de actitud con la cual las personas muestran que no aman la palabra. Y esto es muy peligroso, hermanos. Hoy muchos creyentes quieren permanecer en ese estado, sea voluntariamente,
o sea, involuntariamente, esa actitud de permanecer en un estado de inmadurez espiritual es muy peligrosa para ellos, para sus familias, para sus hijos, pero también para la iglesia. Y el autor finaliza aquí en este verso 14 diciendo, pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos, dice allí, ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Mire, haciendo un contraste, el autor nos explica que el creyente maduro requiere alimento sólido y una formación más profunda de la palabra de Dios. La Biblia misma identifica esta profundidad con las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo y la doctrina conforme a la piedad. Miremos este texto, hermanos, allí en 1 de Timoteo, capítulo 6, verso 3 al 5. 1 de Timoteo 6, 3 al 5, lo puse allí en la diapositiva. El apóstol Pablo está diciendo a Timoteo, mire, Timoteo, si alguno enseña otra cosa, y eso que enseña no se conforma a las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo y a la doctrina que es conforme a la piedad, dice, esa persona que enseña eso, que no se conforma a esas sanas palabras de nuestro Señor, ni a la doctrina que es conforme a la piedad, dice, esa persona está envanecida, dice. Y peor, dice, esa persona nada sabe. Y dice, esa persona delira. ¿Ustedes saben quién es el que delira, no? Un loco, ¿no? Delira acerca de cuestiones y contiendas de palabras. Dice, de esas palabras que esa persona enseña, ¿sabe qué nace? Envidias, pleitos, nacen blasfemias, nacen malas sospechas, disputas necias de hombres corruptos de entendimiento y privados de la verdad, que toman la piedad como fuente de ganancia. Apártate de los tales. Y claramente está apuntando a hombres que toman estas enseñanzas de las escrituras elementales, las tergiversan y aumentan con falsas enseñanzas y no conforme a las sanas palabras de nuestro Señor con un propósito. Y es tener una fuente de ganancia, porque ellos ven esto como un negocio. La predicación de la palabra lo ven como un negocio. Y esta exhortación, hermanos, ojalá subrayen este versículo, estos versículos del 3 al 5, porque esto es lo que ocurre hoy, desafortunadamente, en el mundo evangélico, en el mundo. Miles, por no decir cientos, porque yo estoy hablando de muchos hombres, cogen en sus iglesias y empiezan a buscar que la iglesia sea exitosa desde el punto de vista financiero y económico. Y empiezan a interesarse en que esa fuente de ingresos sea una fuente de ganancia para ellos, como un negocio. Y entonces, claro, como ellos tienen que alimentar un negocio, y todas las palabras que enseñan ya son palabras apartadas del Evangelio, porque el Evangelio del Señor es duro, es verdadero. Las sanas palabras del Señor Jesucristo son invitaciones al arrepentimiento de pecados, son invitaciones a creer en Él, son invitaciones a seguirlo, a tomar su cruz cada día, a negarse a sí mismo. Esas son las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo. Pero a ellos no les conviene, porque esas palabras espantan a las personas, espantan a sus clientes, porque lo que se ve en esas denominaciones hoy en día, es que como toman la piedad como fuente de ganancia, entonces tergiversan las sanas palabras, porque esas palabras alejan a sus clientes, a sus consumidores, porque en esas iglesias, si es que se pueden llamar iglesias, lo único que van son consumidores, van a consumir lo que les van a dar, palabras positivas, todo centrado en el potencial humano, en el hombre, y con eso se van a sus casas felices. Qué triste, hermanos, que eso es lo que ocurre cuando uno no estudia las sagradas escrituras con seriedad y con profundidad, cuando uno es tardo para oír las sanas palabras de nuestro Señor. Pero también, aquí en este otro texto, en 2 de Timoteo, la segunda carta del apóstol Pablo a Timoteo, capítulo 1, verso 13, lo vuelve a decir como
como una advertencia, como una obligación para Timoteo. El apóstol Pablo le dice, mire, Timoteo, retenga, usted debe retener la forma de las sanas palabras que de mí oíste. O sea, yo, Pablo, te las enseñé a ti. ¿Qué te enseñé? No cualquier cosa. No para que hicieras negocio, sino te enseñé sanas palabras. Las sanas palabras que también nuestro Señor Jesucristo enseñó. Y las palabras conforme a la piedad. Esas reténlas que de mí oíste. En la fe y amor que es en Cristo Jesús. Es así, hermano. El cristiano maduro aprende, pero también enseña conforme a las sanas palabras de Dios. Conforme a las sanas palabras de Dios. Mire también el apóstol Pedro. No solamente Pablo, Pedro y el autor de Hebreos, todos insisten en lo mismo. Dice allí Pedro, en Primera de Pedro, capítulo 4, verso 11. Dice, si alguno habla, hermano, si usted habla, se lo estoy diciendo a usted, si usted habla, tiene que hablar conforme a las palabras de Dios. Y dice, si alguno ministra, pastor, si alguno ministra, ministre conforme al poder que Dios le da, porque nosotros estamos llenos del Espíritu Santo y predicamos en el poder del Espíritu de Cristo. Dice, para que en todo sea Dios glorificado por Jesucristo. Es decir, voy a poner esto, a parafrasear este texto y a ponerlo en un sentido negativo. Es decir, si uno no habla conforme a las palabras de Dios y no ministra conforme al poder que Dios nos da, no al poder humano del potencial, entonces Dios no es glorificado. Así de sencillo, hermanos, es lo que dice. Y entonces dice, para que en todo sea glorificado, Dios glorificado por Jesucristo, a quien pertenecen la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén, dice el apóstol Pedro, la primera de Pedro 4:11. Hermanos, el peligro de la inmadurez espiritual es el resultado de ser inexpertos en las palabras del Señor. Todos los cristianos estamos obligados a hablar conforme a las palabras de Dios. ¿Y eso qué demanda, hermanos? Estudio. ¿Qué demanda? Preparación. Tomen notas. No confíe solamente en su memoria. Tome notas. Aparte un cuaderno, aparte una carpeta. Y ahí guarde lo que se le enseña, lo que usted mismo aprende a través de su tiempo devocional privado, a través de su estudio personal de las Escrituras. Repase esas enseñanzas, mis hermanos. Entonces, eso es importante para nosotros, porque si nosotros lo hacemos, estamos haciendo la voluntad del Señor. Mire lo que dice también allí en esa carta de Primera de Pedro, capítulo 3, verso 15. Mire, lo dice Pedro, dice, mire, santifiquen a Dios, santificad a Dios el Señor en vuestros corazones. Hermanos, a veces decimos, sí, yo quiero santificar al Señor en mi corazón y estar preparado. Dice, estad siempre preparados. ¿Para qué? Dice el apóstol Pedro, para presentar defensa. Nosotros debemos estar preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo aquel que os demande la razón de la esperanza que hay en vosotros. Es la enseñanza. Tenemos que estar siempre preparados. En estos días murió Rabbi Zacarías, un apologeta tremendo. Le recomiendo mucho los libros y los videos. Un hombre que sirvió al Señor por décadas, dando conferencias en universidades, sobre todo en universidades naturalistas, ateas, mostrándoles que uno puede estar preparado para dar razón de la esperanza que Dios nos ha dado a nosotros. Usted también prepárese, mi hermano. No seamos tardos para oír. No seamos como bebés espirituales, sino preparémonos. Pero también, hermanos, es importante entender esto. Por ejemplo, según Reri, un teólogo de la antigüedad, esta madurez tiene tres cosas importantes para que uno se prepare. Uno es tiempo. Hay que dedicarle tiempo. Por eso es que el apóstol en el verso 12 dice que hace tiempo debieron ser ya maestros. Hay que dedicarle tiempo, no perdamos el tiempo. Mire, para uno poder tener un buen hábito y dominar cualquier cosa que quiera en la vida, tiene que dedicarle tiempo, mis hermanos.
Usted busque en internet, hasta aún en el mundo, en todo lo que tiene que ver para lograr tener negocios prósperos, para poder lograr las cosas, uno tiene que dedicar tiempo a las cosas. Tiempo, es importante. Un gran violinista, cuando uno empieza a estudiar violín, pues hablando de algo que he leído en la antigüedad, un gran violinista decía, mire, las personas para aprender a tocar el violín necesitan dos cosas. Una es tiempo, dedicarle tiempo, y la segunda es estímulo, motivación, interés de hacerlo. Entonces así es para todo, ¿sí? Si ustedes leen, ustedes pueden encontrar, hay cosas que, claro, son del mundo, pero hablan de esta verdad, ¿sí? Por ejemplo, la regla de las 10.000 horas. Algunos dicen, a través de estudios, que si uno practica algo 10.000 horas, uno llega a ser un maestro, ¿sí? Lo que con la palabra que se conoce en inglés como master it, o sea, llega a dominar el tema. Pero usted sabe cuánto, si usted quiere tocar el piano, tocar violín, incluso ser un conocedor de las escrituras y le va a dedicar 10.000 horas, si usted le dedica 1 hora diaria, o 2 horas, o 3, o 4, calcule cuántos años. Es decir, si una persona quiere aprender a ser un maestro de lo que quiera, de matemáticas, de física, de la palabra del Señor, tiene que dedicarle diariamente tiempo, horas. Así que por eso es que nosotros vemos hombres muy talentosos, claro, porque la imagen de Dios aún está en ellos, muy talentosos, que son muy creativos, o son grandes músicos, o grandes científicos. Pero miren cuántas horas le dedicaron al estudio. Diariamente, 4, 5 horas. Y en 5, 10 años logran tener un nivel de expertise. Y nosotros como creyentes, con más razón, debemos estar preparados para presentar defensa, y requiere tiempo. Pero también Rayleigh, él dice que otra cosa que se requiere, además del tiempo, es crecer en el conocimiento de la palabra. Por eso en el verso 13, él, en la comparación que hace, la metáfora que hace el autor entre los niños, los bebés y los hombres maduros, lo que debemos ser nosotros ya como creyentes, está implícito que debemos crecer, debemos madurar. Y en tercer lugar, Rayleigh dice, el tener la experiencia en el uso de la palabra. O sea, tenemos que llevar todo esto a la práctica. ¿Para qué? Para discernir el bien y el mal. Que también lo dice en un sentido metafórico, pero está mostrando que un hombre maduro ya tiene capacidad de tener ese juicio en el verso 14. Entonces, hermanos, la madurez requiere tiempo, requiere estudio, requiere experiencia, desarrollo del buen juicio sobre las verdades bíblicas y su aplicación en la vida del creyente. Y ahora, para finalizar, en tercer lugar y último lugar, el peligro de la inmadurez espiritual, hermanos, nos obliga a todo creyente verdadero a avanzar hacia la madurez espiritual. Y esos son los últimos tres versos que quiero exponer, que están allí en Hebreos capítulo 6, verso 1 al 3. Dice el autor, por tanto, dejando ya los rudimentos de la doctrina de Cristo, vamos adelante a la perfección, no echando otra vez el fundamento del arrepentimiento, de las obras muertas, de la fe en Dios, de la doctrina de bautismos, de la imposición de manos, de la resurrección de los muertos y el juicio eterno. Y esto haremos si Dios en verdad lo permite. Es muy, muy interesante esto que está diciendo el autor. Mire, hermanos, nosotros debemos ver el peligro de la madurez espiritual. Y debemos ver que ese peligro inminente nos obliga a todos los creyentes verdaderos a avanzar hacia la madurez, a no quedarnos quietos. Mire, el autor aquí, para los que están leyendo y releyendo estos versículos, el autor aquí no está enseñando de ningún modo que debemos abandonar la doctrina de Cristo en lo absoluto. El autor afirma, dejando los rudimentos de la doctrina de Cristo, como lo dice la nueva versión internacional, dejando a un lado las enseñanzas elementales acerca de Cristo. Lo que el autor está queriendo decir, y que es fácil de entender, es que esas verdades elementales acerca de Cristo, que ya las sabemos, que ya las sabían ellos porque llevaban tiempo, que son leche espiritual,
Deben dejarlas allí como fundamento, pero deben avanzar. En ningún momento el autor las ignora, sino que a partir de allí debemos nosotros recibir mayor instrucción, buscando, como él lo dice, ir hacia adelante. Y él utiliza la palabra ir hacia la perfección. Mire, por tanto, dejando ya los rudimentos, esas verdades elementales de la doctrina de Cristo, vamos adelante a la perfección, dice él. Vamos a la perfección. Vamos a una comprensión adulta. Preparémonos mucho mejor. Y observen que el autor incluye la palabra vamos, incluyéndose al mismo. Porque aún el mismo autor está en camino de perfección. Y mire hermanos, si yo pongo esto haciendo una reflexión teológica dentro del contexto del hoy, yo les digo a ustedes lo mismo, hermanos. Vamos. Mis años de estudiar la Biblia, de estudiar la palabra del Señor, todavía no son suficientes. Me falta, igual que a ustedes. Vamos adelante, hermanos, a la perfección. Vamos a tener una comprensión adulta de las Escrituras. Dejemos de ser niños. Y lo que hace enseguida, hermanos, es bosquejar esas verdades en los versículos que siguen, que todo creyente debe tener y que son básicas, por decirlo así. Si ustedes ven allí, leámoslo otra vez, dice, por tanto, dejando ya los rudimentos, recuerden que rudimentos son esas verdades elementales de la doctrina de Cristo, vamos adelante a la perfección. Y dice allí, no echando otra vez el fundamento del arrepentimiento de obras muertas, de la fe en Dios, de la doctrina de bautismos, de la imposición de las manos, de la resurrección de los muertos y del juicio eterno. Y esto haremos si Dios en verdad lo permite. Es decir, mis hermanos, él lo que dice es, mire, nosotros debemos, ya que se echó el fundamento, porque mire, cuando llegamos a ser creyentes, ya se ha echado el fundamento de ¿qué? De arrepentimiento y fe. De arrepentimiento, cuando dice arrepentimiento de obras muertas, hace referencia a arrepentimiento de los pecados, de esas obras que no servían para nada, sino para deshonrar a nuestro Señor. Arrepentimiento. Ese es un fundamento de todo creyente. Es decir, todo creyente parte de ahí. Y parte de la fe que debe tener en Dios, de la fe que debe tener en nuestro Señor Jesucristo. Entonces dice, ese ya es un fundamento. No se quede ahí, hermano, es lo que está diciendo. No se quede ahí. Avance. Y también menciona otras cosas. Menciona, por ejemplo, los bautismos. Curiosamente, lo dice en plural. No el bautismo, sino los bautismos. Claro, recuerden que está hablando a judíos y a judíos cristianos en esta carta. Y bueno, la palabra bautismos se traduce allí lavamientos y puede estar refiriéndose a muchas cosas, porque ellos habían aprendido sobre el bautismo claramente por inmersión en el agua, habían aprendido del bautismo del Espíritu Santo y habían aprendido otros bautismos, ¿sí? Veíamos en Hechos 2 el bautismo en Cristo. Entonces, él dice, eso era básico para ellos. También habla de la imposición de manos. Si leemos Hechos, nosotros vemos que eso ocurre muchas veces dentro de la iglesia primitiva. En el libro de los Hechos vemos cómo la imposición de manos se hacía por muchos propósitos. Para cuando ellos estaban delegando una función específica, por ejemplo en Hechos 6, cuando escogieron a los diáconos, ellos oraron y le impusieron las manos. También para que recibieran el Espíritu Santo. Entonces, la imposición de manos era una enseñanza elemental. Ellos lo entendían. La resurrección de los muertos. Algo que está tan evidente en el libro de los Hechos y en toda la Escritura. En 1 Corintios 15, el apóstol Pablo lo muestra claramente que era una enseñanza, porque ellos debatían mucho con esa secta judía que era contrario a los fariseos, que eran los saduceos, que ellos no creían en la resurrección de los muertos. Entonces, ellos entendían esto. Era una verdad elemental. Y también las verdades del juicio eterno que vendrá. Entonces, esos son fundamentos. Mire, hermanos, observen que él dice, no echando otra vez el fundamento. Y con esto comprendemos que en ese tiempo estas doctrinas tuvieron mucha preeminencia en la iglesia cristiana. Es decir, era lo básico. Y la palabra fundamento aquí es crucial, es clave. Pues nos muestra la naturaleza estructural de esas cosas, de esas doctrinas. Es decir, cuando construyes tú, mi hermano, no quitas el fundamento. Lo que haces es construir sobre el fundamento. Pero no se queda uno en el fundamento. Es lo que está diciendo el autor de la carta de Hebreos. Él no está desechando ninguna de estas enseñanzas. Hay que seguir.
enseñando. Y claro, hermanos, cuando yo predico la palabra, hermanos, como hay personas siempre nuevas que están llegando, escuchando por primera vez el Evangelio, tengo que hablarles de estos fundamentos, del arrepentimiento y de la fe, del bautismo, tengo que hablarles de estas cosas. Y ellos van entendiendo de que Cristo resucitó, de que hay un juicio eterno. Pero una vez van entendiendo, van madurando. Hay mucho que aprender en las Sagradas Escrituras. Hermanos, a manera de conclusión, en la vida cristiana, hermanos, como creyentes, estamos llamados a crecer, no a quedarnos estancados. No debemos caer en el peligro de la inmadurez espiritual. La invitación, hermanos, como lo dice, por ejemplo, Pablo en Efesios 4, del 11 al 15, es a tener determinación, a ser perfeccionados. Mire esto. Dice sobre los dones que Dios da a la iglesia. Y él mismo constituyó a unos apóstoles y a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos. Todo eso que Dios nos dio, esos dones, tenían un propósito, y es que nosotros avancemos, crezcamos, perfeccionando nuestras vidas. Dice, para la obra del ministerio, para la edificación. Cuando habla de edificación es lo que dice Efesios capítulo 2. Somos edificados sobre un fundamento del cuerpo de Cristo. Dice, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Mire la meta, para que ya no seamos niños fluctuantes, dice el apóstol Pablo a los Efesios. Niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es, en Cristo. Hermanos, la invitación es a crecer y a tener determinación y para perfeccionarnos, porque ese es el propósito. Y vamos a tomar una última frase también del apóstol Pedro, que lo dice en 2 de Pedro 3:18. Antes bien, dice el apóstol Pedro, creced en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. A Él sea gloria ahora y hasta el día de la eternidad. Amén. No nos quedemos estancados, hermanos. Busquemos crecer, estudiar la palabra, busquemos entenderla. Tengamos disciplina para la gloria del Señor. Oremos, mis hermanos. Amado Padre Celestial, te damos gracias por esta enseñanza de hoy, por estas advertencias que nos muestra el autor de la carta sobre los peligros que hay en la inmadurez espiritual. Dios, amado Señor, permite que nuestra iglesia, aquí en Popayán, Señor, y todos los hermanos que nos escuchan de otras denominaciones, de otras iglesias o iglesias hermanas, el día de hoy, entendamos la importancia, Dios Santo, de crecer. Entendamos la importancia de tener determinación para crecer en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Permite, Señor, que seamos estudiosos de las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo. Todo lo que es conforme a la piedad, que para nosotros sea vital comprender las Sagradas Escrituras. Padre, Señor, gracias por tu fidelidad. Gracias porque nos das enseñanzas como estas para advertirnos que no debemos quedarnos quietos, que debemos seguir adelante en el estudio de la palabra, Señor. Gracias, Señor, te damos porque esta es palabra inspirada, es inerrante y nos enseña y nos guía. Gracias porque a muchos de nosotros nos está esto exhortando, nos está hablando duro al corazón, Señor. Gracias. Alabamos tu nombre por eso, Señor, y te bendecimos por eso. Te bendecimos porque tú eres sabio y a través de estas enseñanzas nos guías y nos muestras cómo debemos ser como cristianos. Señor, bendice a tu pueblo, bendice a tu iglesia, porque lo oramos, Señor, en el nombre de Cristo, nuestro Señor, nuestro Salvador. Amén. Que el Señor los bendiga, mis hermanos, en el día de hoy, que los llene de su gracia y que permita que hoy sea un día para su gloria, para la honra del Señor, todo el día. Hermanos, chao, mis hermanos.